tenemos espacio para escucharlas y escucharlos. Carolina, muy interesante esta cuestión de la inefabilidad. Yo te quisiera preguntar ahí, en Luhmann, ¿de qué otra cosa te agarras, por ejemplo, para llevar este registro del lenguaje corporal? ¿Cómo lo estás pensando? ¿Cómo vas a hacer ese paso del lenguaje corporal? Porque es complicado y ni siquiera es corporal, bueno, más enfocado en el rostro, ¿no? En sus caras de gusto, de disgusto, ¿Cómo lo estás trabajando eso? ¿Cómo lo has estado pensando? ¿Cómo lo vas a codificar? Y entonces ahí, ¿cómo lo vas a unir con esta cuestión de la inefabilidad? Sí. Es muy interesante. Es más como en este rebote de ideas, ¿no? A mí me parece que Luhmann sí abre la cuestión de que la corporalidad y el lenguaje intervienen en la comunicación. Sin embargo, sí me parece que aquí tú abres como un paréntesis, o sea, como que, porque la percepción reflexiva sería como el límite entre el sistema social y el sistema psíquico, ¿no? Como es el límite, esa frontera. Entonces, a mí me parece que Luhmann diría, pues sí, la percepción reflexiva, por supuesto, que puede convertirse en comunicación, si se convierte, si no se convierte aquí. Pero creo que lo que sí estás como planteando, que sería como la aportación, me parece que lo que estás diciendo un poco es que esta percepción reflexiva sí orienta la comunicación, que eso es lo que Luhmann diría, no, están separados, ¿no? Que tienen sus propias lógicas. Y la comunicación va en referencia a la propia comunicación. Entonces aquí parecería ser que el sistema psíquico sí tendría la capacidad de orientar la comunicación y que eso inefable, que aparentemente no se puede capturar, tenga un impacto en acción o no acción. Entonces, por ejemplo, eso inefable hizo que ella decidiera trabajar con esta mujer o no. O sea, finalmente sí hubo una consecuencia de ese, aunque no lo puede explicar, en términos de acción y de comunicación, sí aparece, ¿no? Ahora, lo que no sé, lo que comenta Carla es súper importante porque, ¿no? Incluso que tengas un video, el video no te capta la vibra también, ¿no? La vibra del momento, porque ahí es una situación, finalmente en la entrevista es una situación donde también aparecen estas cosas. Y recuerdo un artículo que dictaminé, pero ya nunca lo pude ver publicado, que ellas decían que para poder tratar la cuestión de la emoción, lo que hacían era que cada quien llevaba, o sea, en una reunión, ¿no? Cada quien llevaba su diario de campo y entonces cuando había una situación emocionalmente fuerte, como que la subrayaban y luego contrastaban a ver si coincidían en ese mismo momento, para ver si algo extra se había producido, que había pasado a la comunicación porque había sido percibido por todos, no era solo mi sensación, sino la de todos, ¿no? Sí. Pero bueno, en una entrevista, pedirle a la entrevistada, pero a lo mejor se le podría preguntar, ¿hubo algún momento que emocionalmente te haya movido más? No sé, sí, ¿no? Para enlazarlo, así como para... me pareció súper interesante, Caro, sobre todo esta parte de lo inefable y nada más como en el mismo sentido de intercambio, ¿no? Sí. Si no pensarías que en relación con la percepción sensorial, donde se focalizan ciertos sentidos corporales, lo inefable no estaría relacionado con este modelo sensorial que nos provee de pocos elementos del lenguaje para describirlo. Pienso, por ejemplo, en el olfato. O sea, que hay
como tan poca categorización, lenguaje del olfato, esto que dice Zaynos, ¿no? O sea, lo asociamos con otros sentidos, y que quizá en algunos casos, si hay información, lo inefable tenga que ver como con esa jerarquía sensorial que no nos provee, ¿no? O sea, podría ser un poco como para pensando como en ese vínculo, ¿no? Y lo último, nada más, esta cuestión que me parece también como muy interesante de posible intercambio Luhmann-Simmel. O sea, el ejemplo que ponías de la mirada es como muy claro, pero también como todos los trabajos de Simmel relacionados con la escucha, con la música, donde dice, claro, es que no es lo mismo decir, ay, te odio, que te odio, ¿no? O sea, el tono, la voz, ¿no? O sea, como todo esto que acompaña la comunicación con la percepción sensorial asociada a la escucha, ¿no? Nada más. Y ahora sí, tú te vi primero, vas, y luego Paula, y luego Ricardo. Bueno, mi pregunta me ha relacionado como, bueno, tú mencionaste que la percepción reflexiva es una socialidad precomunicativa y que Luhmann lo toma como algo liminal, pero en tu investigación ya tú quieres hacer ese paso de lo liminal a lo social, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo es ese paso? O sea, ¿sería simplemente como que se vea reflejada esa sociabilidad de la percepción reflexiva mediante las expectativas que tiene la persona en cuanto a la interacción social? O sea que como yo tengo cierta percepción de esta situación, voy a actuar basándome en ello y de esa manera yo comunico a los demás, cuál fue mi percepción inicial que me hizo actuar de esa manera. Esa sería como o sea, como yo percibí que podría pasarse de lo liminal de lo social, pero creo que también la otra es la cuestión de la corporalidad y los microgestos, que finalmente si es como algo comunicativo que a lo mejor se quedaría en lo psicológico, se termina comunicando con esos microgestos como de agrado o desagrado. Entonces, además de esta cuestión de que uno actúa con base a esas expectativas y luego lo refleja con microgestos, de que habría otra manera de pasar de lo liminal a lo social. No sé. Ok, si quieren nos juntamos, Paula. Perfecto, yo más bien preguntas para Olga y para Adriana, me da mucho gusto escucharla y ver un poco el itinerario en el que están hoy. Una pregunta que me surge inicial tiene que ver con la idea o la relación entre lo material y lo inmaterial. Cuando hablan de estas mediaciones para entender el vínculo amoroso a través del espacio, por ejemplo, a través de los objetos, pensaba ¿cómo se da esa continuidad material e inmaterial? Si pienso, por ejemplo, en los lugares, que es un tema que a mí me apasiona y que vengo trabajando, los espacios en sí mismos no están despojados ni de los significados ni del sentido, pero tampoco de las prácticas. O sea, por ejemplo, pensaba en la chica, que dice la cocina, y me puedo imaginar que es porque le cocina a ella y todo, pero a lo mejor es porque es un lugar de expresión de sexualidad, etc. ¿Cómo pensar esa relación en función de eso para no despojar a los lugares de esa profunda construcción social, pero también simbólica, subjetiva que pueden tener? Y lo mismo me pasa con los objetos, por ejemplo, cuando yo pienso en los zapatos, o sea, ¿qué significado tienen los zapatos? Que soy capaz de prestárselo al otro, a lo mejor tiene que ver con una elaboración ahí un poco más. Y lo otro que pienso también es la idea de cómo ir incorporando la temporalidad de la relación. Sí, claro. Evidentemente al principio o al inicio de la relación, sin duda, las tolerancias pueden ser, los límites de la tolerancia pueden ser variables, pero a medida que ya la relación se va extendiendo en el tiempo, incluso en los ciclos vitales, y cómo esos lugares, esos objetos van cambiando. Yo podría, en vez de prestar los zapatos, se los tiraría en la cabeza y ojalá le pegue. Eso, el tiempo vital, pero también el tiempo cotidiano. Yo me imagino, si son estudiantes, pienso será cuando dicen la cama, como quizás el lecho del amor, será su cama, la cama de los papás, o sea, porque son estudiantes, entonces me imagino que no tienen el control espacial de una pareja establecida, independiente, etc. Y lo otro que también me viene dando cuenta es la idea del cuerpo como un lugar.
O sea, quizás no separando tanto el cuerpo como un espacio en el cual también se puede objetivizar, entre comillas, o materializar un poco este vínculo amoroso. Y lo otro es la cuestión más metodológica, quizás a lo mejor después pensar en una cosa más del tipo, del grupo de discusión. Sí, un focus group es lo que viene, Porque es súper interesante lo que están planteando y podría dar para una mucho. Gracias. Muchas gracias. Juntamos con la de Carlos esta primera. Muchas gracias también para Olga y Adriana, un poco nada más como si puedan compartir con nosotros. Entiendo que por las semánticas metodológicas y teóricas de su investigación dejaron de lado la información de las personas no identificadas como heterosexuales. Entonces, si en ese sentido nos pudieran compartir como algún dato que haya, o si ustedes consideran algún dato relevante sobre ello, algo que les dé pistas en relación, que si bien no puede entrar en el marco teórico, si les haya dado una pista de continuidad en estos ciertos paralelismos, relaciones hetero y homo, y bueno, si nos pudieran compartir como algo que haya surgido de eso, o qué pasó con esa información, y si esto lo tenían como previsto en el instrumento, o en su metodología. Gracias. Sí, bueno, en cuanto a la primera, sí, la verdad es que ha sido todo un reto y de hecho, bueno, pues como para fines de poder concluir este primer ejercicio de mi tesis de maestría, pues lo estoy dejando como por ahora con lo que tengo, ¿no? Pero sí, el proyecto es poder, digamos, darle continuidad más adelante y lo que yo había pensado es, digamos, a lo mejor hacer una especie de observación participante, ¿no? O autoetnografía. Yo había pensado en un principio, pero bueno, por temas de tiempo y demás, yo misma emplearme como trabajadora del hogar y en el caso de las empleadoras, pues acercarme, digamos, a quienes conozco, a lo mejor contactos o lo que sea, que me invitaran un poco a ver cómo hacen su selección cuando se quedan sin trabajadora del hogar, ¿no? Pero bueno, por el tema del tiempo y lo otro no fue posible. También es importante, bueno, acá me gustaría como compartirles mi propio posicionamiento en cuanto al objeto de estudios. Yo soy hija de una trabajadora del hogar y de hecho, pues básicamente toda mi infancia hasta buena parte de mi adolescencia, yo la acompañaba a mi madre a sus trabajos y pues para mí fue como vivir, ¿no? In situ, muchas experiencias que evidentemente en ese entonces pues no estaban resignificadas a la luz de una mirada sociológica, pero que bueno, digamos, tengo ese bagaje que me permite hacer como ciertas inferencias que tampoco pretendo, digamos, trasladar así nada más, ¿no? Sino ver de qué forma se replican o no en otros casos. Pero bueno, la idea, como te decía, un poco es ver si en el futuro puedo yo misma emplearme como trabajadora del hogar. Ahí tendría que ver como el perfil también de las empleadoras, porque un poco lo que me he dado cuenta es que es sumamente diverso, o sea, el mercado actualmente es sumamente diversificado y empezando por la modalidad de entrada por salida versus la de planta, hay diferencias significativas bien importantes, ¿no? Entonces, un poco también retomando lo que dicen Adriana y Olga, no es lo mismo encontrarte unas horas, ¿no? En el caso de parejas amorosas o en el caso de esta relación laboral, a cohabitar, ¿no? A tener, digamos, esa interacción sostenida 6 días a la semana, ¿no? Entonces, bueno, ahí es algo que todavía estoy como pensando, te digo, para futuras investigaciones, quizás para la de doctorado o investigaciones que me gustaría realizar, digamos, para darle continuidad al tema y sacar un artículo o lo que sea. Y bueno, en cuanto a al Luhmann y el sistema de comunicación y el sistema psíquico, sí, definitivamente, a veces la lectura, digamos, del autor, como muchos autores, ¿no? Su pensamiento evoluciona a través del tiempo, ¿no? No es lo mismo leer al Luhmann de los 80 a leer el Luhmann de los 90, ya cerca de la muerte, que él murió en el 98, creo. Entonces, bueno, sus textos han ido madurando conforme a su trayectoria. Y sí, efectivamente, hay como, digamos, ciertas evoluciones, ¿no? Al principio sí, sus primeros textos, al menos como yo lo ubico, son así como muy tajantes de decir, comunicación indirecta, no tiene, digamos, mucha repercusión, ¿no? Está ahí, la reconoce, pero no hay mayor, digamos, inclusión teórica, ¿no? Y en textos ya como más al final de su trayectoria, como el arte de la sociedad, sí hay un reconocimiento mucho más explícito, ¿no? De esta idea de la percepción. Entonces, un poco lo que yo he pensado, pero igual tengo como que rebotarlo más conmigo misma, ¿no? Es el tema de la acción. Sí que efectivamente es súper importante, yo te agradezco mucho ese detalle porque sí,
les digo, sí, así sin meterme mucho como a la teoría, que a veces puede resultar un tanto aburrida, ¿no? Pero el tema de esta distinción entre emisión e información es fundamental, ¿no? Porque de lo que se trata justamente es que la emisión está asociada a la acción, ¿no? A lo que emitimos con los gestos, con la voz, quién emite qué, dónde y cuándo. Y la información tiene que ver un poco con esta, digamos, distanciamiento de no importa quién diga qué, ni dónde, ni cuándo, sino eso que dice tiene, digamos, un valor informativo independiente de la emisión, ¿no? Entonces, bueno, quisiera como trabajar más esta idea de acción-emisión, que tú me comentas, bueno, que me haces pensar, ¿no? Como en términos de más técnicos de la teoría, ¿no? Y respecto a la cuestión metodológica, es un poco como lo que les venía comentando, ¿no? Estas, digamos, autoetnografías que me gustaría llevar a cabo, aunque bueno, también hay otra, digamos, vía posible, aunque no hay tanta literatura al respecto. Ubico un texto muy interesante que se lo sugiero así mucho, que se llama Una habitación ajena. Es de hecho una especie, pues es un diario personal de una de las trabajadoras que pues prácticamente casi toda la vida de Virginia Woolf trabajó para ella. Entonces es súper interesante ver cómo en este diario ella justamente reseña, digamos, de manera muy enriquecedora y muy minuciosa, pues los encuentros de ella y Virginia, ¿no? Los encontronazos, ¿no? Los encuentros bonitos y los feos, ¿no? Y que evidentemente, digamos que es como la parte del backstage que no se conoce de la figura, ¿no? Sobre todo en términos feministas, ¿no? Pues también tuvo un lado feo, ¿no? No trataba también a su trabajadora. Entonces, bueno, otra posibilidad sería esa, ¿no? Como irme a la literatura, o bien incluso pedirle a las trabajadoras, como un poco lo que me sugería Adriana, ¿no? Que hicieran una especie de diario de campo, aunque es difícil, les comento, por la propia naturaleza de la relación. Muchas de ellas están pues súper focalizadas, ahora sí que su filtro selectivo en la atención de la interacción, pues es hacer la chamba, ¿no? Hacer la chamba, y es poco, digamos, pues es difícil, ¿no? Que ellas puedan hacer como este trabajo, pero lo trataré como de gestionar, ¿no? A ver si es posible, ¿no? Y bueno, por acá me hacían otra pregunta sobre el tema de la inefabilidad, ¿no? La cosa de la incomunidad y cómo pasar de la cuestión de la percepción reflexiva como condición presocial, ¿no? Yo lo que he pensado, pero igual tengo que como repensarlo, ¿no? Es el tema de, que de hecho está en Luhmann, hay en varios pasajes de sistemas, del libro, tiene un libro que se llama Sistemas Sociales, él lo señala así, como en esta parte de la semántica de la corporalidad. Él nada más lo menciona así como muy, digamos, de pasada, ¿no? Pero creo que esa categoría podría trabajarse más y justamente dar como, digamos, el contexto de oportunidad para inscribir ahí a la percepción reflexiva, en términos de que no solo se trata de algo que acontece una vez y nada más, ¿no? Sino que hay como ciertas reiteraciones, ciertas condensaciones del sentido, ¿no? Que independientemente del lugar en el que se actualicen específicamente, han pervivido como semánticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí les digo, él hace, por ejemplo, alusión a sistemas interactivos como muy estabilizados en ese sentido en términos corporales, ¿no? Habla del deporte y habla del baile, ¿no? O sea, no importa con quién bailes una cumbia, pues generalmente bailas igual, ¿no? Igual en el tema... Bueno, sí, también digo, por supuesto hay una variación específica del sistema, pero pues digamos, no puedes bailar de espaldas, ¿no? Bueno, quizás sí. O sea, digamos, hay como una especie de... la estructura como de... sí. Y en el caso del deporte, pues está todavía más estandarizado, ¿no? Alguien quiera meter un gol, pues no va a meter la pelota para arriba con las manos. Entonces, bueno, esta idea de semánticas de la corporalidad, digo que él nada más la suelta así, creo que podría amarrar como muy bien con la parte de la percepción reflexiva, en términos de este binomio que quiero trabajar entre comunicación, que incluya tanto lo oral como lo corporal, ¿no? Sin hacer esta distinción que él, digamos, es como muy enfático en llevar a cabo, y la parte de la condensación de expectativas, ¿no? Como del lado de las semánticas. Entonces, digo, son ideas como que sueltas que igual tendría que seguir pensando, y pues creo que ya, ¿verdad? ¿Alguien me...? Pues nos vamos a ver. Muchísimas gracias por los comentarios. Más bien son cuestiones que iremos tomando en cuenta, pero sí, o sea, como esta relación entre lo material y lo inmaterial, inclusive esto lo veíamos hasta con el propio instrumento, ¿no? Por ejemplo, cuando
porque uno de los retos metodológicos era, bueno, cómo meterte a estas cuestiones y de alguna no violentar, ¿no? Y entonces lo que decidimos fue usar 2 imágenes en alguna parte de la encuesta, 2 imágenes, 2 cómics, ¿no? En 2 situaciones de intimidad. Y entonces ahí teníamos una discusión, ¿verdad? Porque decíamos, esta situación no es semántica, ¿no? Porque es la representación del espacio asociado a un significado, ¿no? Era una chica, una caricatura de una chica compartiendo el baño con su pareja, y la otra era como las probabilidades del primer viaje juntos y como todas las situaciones de intimidad corporal que podían vivir. Entonces sí, sin duda enfatizaríamos más en esto, ¿no? Hay una relación intrínseca entre los significados y la materialidad de los espacios, hasta el mismo instrumento no lo planteó, ¿no? Y cómo todos estos significados que se dan a los espacios se vinculan con las prácticas, sin duda, ahí es donde estamos ya trabajando en la posibilidad también de contar con otras herramientas de corte más cualitativo que nos permitan ver más estas narrativas, porque pues la encuesta como que lo que nos permite ver son regularidades, ¿no? De hecho, como decíamos, no solo lo que hemos presentado está como todavía en obra negra, sino la propia investigación va por etapas, ¿no? Entonces eso es como un primer paso, vamos a profundizar como en a qué prácticas están asociadas. Estamos inclusive pensando en esto de, como decía Adriana, aplicarlo en otros contextos. Queremos ir a otro lugar, ¿no? Queremos ir a Chiapas, ahora aplicar esto y ver estas cuestiones. Y un comentario respecto a lo que nos decías, sí, el cuerpo como lugar significativo, por ejemplo, apareció en los datos que mencionaba Adriana, las piernas, por ejemplo, pero también cuando les preguntábamos en qué objeto, ¿cómo era? ¿Dónde identificas el olor de tu pareja? Uno nos ponía en la almohada, la mochila, pero hubo un chico que nos puso en el cabello de mi pareja, ¿no? O sea, el cabello, parte del cuerpo, ahí está su olor, ¿no? Como bien dices. Entonces tendremos como cuidado en ver que estas distinciones analíticas, como esto lo ha enfatizado mucho Adriana también en la línea de lo que ella trabaja, son distinciones analíticas no ontológicas, ¿no? Y respecto a lo último, no sé si tú lo querías plantear, lo de la menstruación en pareja. No, yo quisiera también responder. Bueno, entonces termino nada más aquí. Sí. Como algún dato que nos llamó la atención, en una pareja bisexual, porque decíamos a todas las mujeres les da asco, vergüenza, la vergüenza se reitera mucho en términos de cuando aparece la menstruación, y inclusive en algunos casos sería imposibilidad de tener relaciones sexuales. Nos llamó un caso de una pareja bisexual, en términos de duración, de muchos años, no recuerdo cuántos años, donde decían, no, a mí me da asco, ¿no? Entonces se reproduce esa semántica que pensaríamos que solo estaría en términos de hombre. Es uno de los casos que ahorita tengo como presente, porque ese dato nos llamó la atención. Es una pareja bisexual de 2 mujeres, ¿no? Bueno, yo nada más querría decir que yo creo que este proyecto de la percepción reflexiva, de la percepción sensible, social, yo creo que es un tema muy interesante que tiene que cruzarse con la neurociencia para poder ver esto de lo inefable. O sea, porque eso que nosotros relatamos como inefable se mide, o sea, sí se puede medir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proyecto a largo plazo que está padrísimo, y esto que tú decías, ¿cómo pasar eso a lo social? Pues hay que hacer puentes, o sea, hay que hacer puentes de diálogo con otras disciplinas, ¿no? Y yo creo que es como una de las cosas que a mí me interesa muchísimo. Perdón, ¿alguna bibliografía sobre esa neurociencia uniéndolo con lo sociológico? No sé si... No, es algo que yo quiero construir, pero que está presente un autor que ahorita estoy leyendo que me parece que está ahí, se llama Joseph Ledoux, ¿no? ¿Cómo se escribe? José P.H. Ledoux.
Pero son textos densos, o sea, no es así que... Damasio, por ejemplo, uno dice, ay, qué bonito, ¿no? Pero con Ledoux es, híjole. Pero sí, yo creo que hay que atender esos puentes para ese tipo de estudios, ¿no? Yo estoy ahorita en las emociones y aparece la percepción a fuerza, ¿no? Bueno, con respecto a lo de lo material y lo no material, es como muy difícil porque finalmente somos constructivistas, ¿no? Pero tampoco podemos negar lo material, la materialidad. Entonces, por ejemplo, una cosa donde la materialidad te pone el límite, ¿no? Que uno dice, no, es que es una cosa de género y qué tal, el excremento. Hombres y mujeres, guácala, qué pena me da vergüenza, no importa el tiempo de la relación, ¿no? Entonces esos límites son los que queremos observar, que ya no tiene que ver con, o es una superconstrucción social de que guácala la caca, ¿no? O es realmente que la materialidad es, ¿no?, asquerosa, no sé. Y lo del préstamo de objetos efectivamente es como algo muy... Por eso decía yo, estamos debatiéndolo todavía, porque una cosa que salió es que los hombres prestarían, de las cosas que prestarían son sus videojuegos y sus computadoras. O sea, para ellos eso es algo, es un acto de amor, ¿no? Es un acto de amor prestar eso. Entonces, ¿cómo eso lo metemos a la cosa de lo sensorial? O sea, no sé, pero ahí apareció el dato, ¿no? Ahí viene una mesa después de dónde va a trabajar. Sí. A ver si nos da pistas. Y bueno, lo del cuerpo como espacio, ¿no? Un poquito iba a retomar la cuestión de lo de las piernas, que nos llama como mucha atención, habría que pensarlo más. Para lo de las parejas, que es una cosa que a mí me llamó la atención, que no tiene que ver con los datos siquiera, porque no nos hemos metido a analizarlo, es que había gente que decía, yo soy hetero, pero mi pareja es homosexual. Entonces, como esa autoconcepción y concepción del otro es como muy... no sé qué ponerle, qué adjetivo ponerla, ¿no? Porque si tu pareja es homosexual, pues tú tendrías que ver, pero no necesariamente. Esa persona se ve como heterosexual y ve a su pareja como homosexual. Entonces, esas cuestiones yo creo que son las que tendrían que ser como, no de cuantificación, porque tenemos muy poquititos datos, ¿no? Sí. Sino ya de una cosa de entrevista a profundidad, yo creo, más bien. Y además, otra cosa que me llama la atención es que a veces cuando les preguntábamos su orientación, no contestaban. Y algunas aplicamos en introducción a la sociología, que es la primera, ¿no? Y yo recuerdo que la profesora que estaba en turno oyó que alguien decía, ¿qué es eso de heterosexual? Es decir, a lo mejor también en esa etapa todavía no tienen claridad respecto a qué se refiere eso, entonces a lo mejor, ¿no? Entonces son problemas del propio instrumento. Sí. Y luego, y ya. Muchas gracias.